La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, anunció que van a estar disponibles las partidas para poder aplicar la ley integral de violencia basada en género. ¿Cuál es el alcance de estas medidas? ¿Cómo fue recibido por las organizaciones? Todo esto lo vamos a dialogar con Teresa Herrera, socióloga e integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Buenos días, Teresa, bienvenida. Buenos días, un gusto como siempre estar con ustedes. Bueno, ni bien se conoció el proyecto de ley presupuestal, se conocieron algunos cambios que allí se plantean para la ley y también se conocieron, y las reacciones de ustedes se conocieron sobre faltas presupuestales, digamos, ¿no? Para poder cumplir con la aplicación de la ley que ya venía arrastrando deficiencias anteriormente. Concretamente en la parte presupuestal, hubo un anuncio, como yo decía, de la vicepresidenta de la República. ¿Cómo fue tomado? Bueno, el anuncio fue tomado con, no voy a decir beneplácito, tal vez es la palabra, es decir, cuando sube este nuevo gobierno, uno de los compromisos que asume por escrito, tanto en el plan de gobierno como en el compromiso que escribieron las mujeres integrantes de la coalición multicolor, en negrita está incluso en ese compromiso dotar de los recursos adecuados a la ley integral, la 19.580, ¿no? Yo hoy incluso les traje a ustedes para dejarles acá, para que tengan una publicación de la red donde están los aspectos fundamentales de la ley. Ante nuestra sorpresa, cuando viene el mensaje presupuestal, no solo no están los recursos, sino que hay recortes. Es decir, primero se deroga, o se pretende derogar, por eso digo, no se deroga, se pretende derogar dos artículos sustanciales de la ley que son los que tienen que ver con... esta ley se llama integral porque los jueces y las juezas deben entender en la integralidad del problema de violencia basada en género que viven las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces, esta ley lo que hace es, crea... contrariamente a lo que a veces se dice, no, está en contra de la especialización, no, crea una nueva especialización que es violencia basada en género. Esa especialización nueva para Uruguay, además, porque esa es otra cosa que también hay que aclarar. Esta ley no es un invento de las feministas uruguayas que un día nos despertamos iluminadas, sino que esta es una ley que viene cumpliendo los mandatos de Naciones Unidas de que sea una ley de tercera generación. ¿Qué significa ley de tercera generación? Significa justamente eso, analizar la problemática de la violencia basada en género en forma integral, que la misma jueza o el mismo juez entienda en la parte penal, en la parte familiar, en la parte de protección. Lo voy a explicar para que la gente lo entienda claramente. Cuando una mujer va y realiza la denuncia, si las cosas no fueran como lo que plantea la ley integral y siguieran siendo como eran antes, con la 17.514, y que de alguna manera sigue siendo ahora así porque no existen estos juzgados todavía bien armados, con sus equipos multidisciplinarios, con todos los procesos que hay que hacer, una mujer va, denuncia, entonces se le dictan las cautelares, se le da una tenencia provisoria, que es hasta ahí, hasta donde pueden llegar. Entonces, esa mujer después tiene que ir a un juzgado de familia que no necesariamente tiene acceso a ese otro expediente, porque los expedientes son como paralelos, a pedir lo que significa la mantención de los niños, ¿no? Entonces, la pensión alimenticia, que puede tardar por lo menos 3, 4, 5 meses. Ahora, ¿cómo se mantiene esa mujer durante esos 3, 4, 5 meses? Vaya uno a saber. Incluso nos pasó un caso que comentaba una compañera, una querida compañera que trabaja directamente con estos casos, que es CLI de la Casa, comentaba que el otro día a una persona que ya atiende como una mujer, la señora hace todo este periplo que yo estoy diciendo, va a un juzgado, va al otro, cuando llega al juzgado de familia le dicen, este señor consiguió trabajo. Así que bueno, le vamos a dar la pensión. Pero como el señor consiguió trabajo, a ella le sacan todo el resto de asignación familiar, porque entonces la mujer queda sin nada, porque el señor está con medidas cautelares, no está viviendo con ella y ella no cobra absolutamente nada. Eso tiene que ver con esto que yo digo, los expedientes paralelos, ¿verdad? Que nunca se tocan,
y no permiten que de alguna manera un juez o una jueza tenga el panorama completo de la situación que está viviendo esa mujer, esos niños, esa familia, y pueda operar en consecuencia. Ni hablemos si hay algo penal de por medio. Bueno, ahí peor todavía, porque entonces el juez penal tampoco tiene los otros materiales ni los otros expedientes. Entonces, por eso es que el criterio de esta especialización. Es decir, que no es estar en contra de las especializaciones, es crear una especialización nueva que, bueno, algunos jueces y algunas juezas obviamente se resisten a aplicar porque, bueno, implica aprender un montón de cosas nuevas y es la única ley a la cual la Suprema Corte de Justicia ha tenido que decir, señores, esta ley está vigente. Yo, la verdad, es el único caso que conozco. Porque, qué sé yo, cuando terminamos la secundaria sabemos que si una ley se promulga está vigente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como no le dieron recursos al Poder Judicial, entonces el Poder Judicial dijo, bueno, entonces deroguen estos 2 artículos porque no tenemos los recursos como para llevar adelante la ley. Eso pasa ahora con el proyecto de ley presupuestal. Con el proyecto de ley presupuestal, que además también no solo ataca este aspecto medular de la ley, que significa el hecho de que sea realmente integral, sino que también baja de jerarquía y le cambia totalmente su sentido, a pesar de que mantiene los objetivos, insólitamente, al Observatorio de Violencia Basada en Género. ¿Cuál es la importancia de que exista un observatorio tal cual fue concebido en la ley? La importancia es que, bueno, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto es la que está destinada a evaluar y monitorear las políticas públicas en este país, por lo menos a través de OGEP, salvo que piensen sacar a JEP también, ¿no? Digo, pero por ahora creo que no está planteado. Por eso se pensó que el observatorio tenía que estar ahí, porque para monitorear y observar las políticas públicas que las implementan y las crean o las proponen, y mujeres, MIDES y Ministerio del Interior, básicamente, obviamente uno no puede ser juez y parte, uno no puede plantear las leyes y además monitorearlas, evaluarlas, o sea, sería como autoevaluarse, automonitorearse, esto de trasladarlo al ámbito de mujeres. Pero lo que es aún más grave, eliminan de la ley a la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, es decir, eliminan del observatorio, del monitoreo y de la evaluación de las políticas públicas a la sociedad civil organizada. Sociedad civil que desde el año 92 venimos planteando estos temas. Cuando el gobierno y el Estado uruguayo decía que en Uruguay no había violencia doméstica, nosotras ya lo veníamos planteando. Que hemos sido y seremos, junto con, por supuesto, nos decimos que somos las únicas dueñas del conocimiento sobre estos temas, pero es realmente ofensivo y hasta falto de respeto que en las argumentaciones para hacer este traslado y este cambio y eliminar a la red se diga que tienen que ser personas idóneas. El articulado anterior no decía solo que teníamos que ser idóneos, decía que teníamos que ser técnicas en la materia, que es lo que somos. Entonces realmente es desconocer toda una trayectoria y si la argumentación es económica, yo les digo las cifras. ¿Saben cuánto le costó al Estado uruguayo que la red uruguaya esté en el observatorio? ¿Cuánto? 12.200 pesos por mes. Eso es lo que le paga a... Esos son unas 3 horas semanales de técnicos, 3 horas semanales de técnico, ¿no? 12.000 pesos por mes. Obviamente lleva muchísimo más que 3 horas semanales, pero entonces realmente es inconcebible la argumentación, es falta de respeto, y además fundamentalmente, que es lo más importante, elimina la posibilidad de que las políticas sean evaluadas, sean monitoreadas y sean efectivamente, porque acá de qué se trata, no se trata de criticar por criticar, se trata de mirar desde el punto de vista técnico, tamizar y poder analizar de qué forma optimizar todos los recursos y de qué forma necesitamos información. Si ustedes miran en la página, el sitio web del observatorio actual, van a ver que como nunca Uruguay tiene todas las estadísticas que tienen que ver con la violencia basada en género. Los invito a que miren, es muy fácil, es observatorio violencia de género.gov.uy. Es facilísimo encontrarlo en Google y se van a encontrar que se despliega un conjunto de información que se ha ido recopilando a lo largo de estos casi 3 años que venimos trabajando
en el trabajo del observatorio. Bueno, ni que hablar, hemos hecho la segunda encuesta nacional de prevalencia, de la cual ya hemos hablado acá y no voy a repetir. Entonces, realmente es incomprensible. Nosotros pensamos que en el mensaje complementario tal vez vienen recursos para la ley, porque si uno da vuelta por el derecho y por el revés lo que es el mensaje actual de presupuesto, lo único que hay son recortes, no hay dinero. Teresa, perdón, sí. Y una última cosa, porque además incluso nos preocupa a veces el nivel de conocimiento o la confusión que hay, porque la ministra Arbeleche dijo, sí, que hay recursos, cada uno de los incisos utilizará, porque van a haber unidades de género en todos los lugares donde... Sí, perfecto, bienvenida sea, pero eso no tiene nada que ver con la ley 19.580. Claro, ¿y qué acciones van a tomar a partir de ahora? Iniciábamos la charla preguntándote tu opinión sobre lo que dijo la vicepresidenta. ¿Se tienen que reunir con legisladores para poder incidir y bueno, que no se vote? Nosotras le hemos pedido una entrevista a la vicepresidenta, no hemos tenido respuesta todavía. Hemos pedido una entrevista al economista Alfí, que la tenemos el día viernes a las 14 horas. Donde iremos a hablar de estos temas y a solicitar que no se innove en este tema, sino que el observatorio siga funcionando como tal, porque además incluso quiero decir que este observatorio es modelo en América Latina. Existen cosas similares en otros países del mundo, pero en América Latina es modelo y ha sido felicitado internacionalmente a través de la evaluación independiente del gobierno abierto. O sea que, lo que queremos pedir es que realmente se respete esto, que no se retroceda, que además fue un compromiso que hicieron ellos cuando asumieron el gobierno, que en todo lo que tiene que ver con los derechos no se iba a retroceder, sino que al contrario se iba a profundizar. Y también queremos pedir que tenemos ese mismo día, viernes, a las 4 de la tarde, una reunión con la Comisión de Presupuesto de Diputados. Teresa, antes de salir al aire con la entrevista, estábamos haciendo un comentario. A mí me parece que además es un ejemplo bien claro, es llevar a territorio la situación dramática que se vive y las pocas soluciones que muchas veces se brindan. Dimos una noticia hace minutos de 3 casos de abuso y de violencia en el departamento de Canelones. Y yo en particular comentaba recién contigo que me había llamado poderosamente la atención uno en el que dimos 2 o 3 detalles en los que sinceramente quedamos como extrañados de la situación. Una denuncia de una mamá por abuso sexual de un vecino a sus hijas menores de edad y dijimos que era del 2018. Y hoy en el 2020, después de que ese vecino se apersonó en su casa con un arma a amenazarlas a ella y a sus hijas, recién en el 2020 tenemos la decisión judicial sobre esta persona. E inmediatamente en donde yo me instalé fue cómo hizo esa madre con sus hijas para vivir durante todo este tiempo. Independientemente de que sabemos, hay medidas cautelares, seguramente debe haber habido, no acercamiento, etcétera, etcétera, pero hay diversas formas de intimidación. ¿Por qué esas demoras? Y tú me dabas una explicación que me parece que es tremendamente pertinente para, reitero, llevar a territorio a la situación que, por ejemplo, estas personas vivieron durante prácticamente 2 años. Si tú tenés un problema como similar a cualquiera de nosotros, esperemos que no, pero que no, los servicios interdisciplinarios del Poder Judicial, que son los que tienen que hacer la evaluación para que pueda seguir adelante el proceso. Estoy tratando de simplificarlo para que la gente lo pueda entender más fácilmente. Te dan hora para dentro de 1 año con suerte, porque están absolutamente desbordados. Les voy a dar unas cifras nomás. En este momento existen 12 tribunales especializados en violencia, ¿no? Que no entienden, que en esta situación intermedia en la cual todavía no se termina de completar la ley, pero existen esos 12 tribunales en la calle Rondó y Valparaíso, y un solo equipo interdisciplinario para esos 12
tribunales. Pero acá estamos hablando de una denuncia por violación a Bueno, dos menores en de los edad. en los casos de menores, que son otros tribunales, igual es lo que entienden, también más o menos hay el mismo tiempo de demora o las evaluaciones son de 10, 15 minutos. En realidad estamos en una situación de emergencia nacional. ¿Ustedes recuerdan que en el mes de diciembre del año pasado, cuando se iba el gobierno prácticamente anterior, reconoció la emergencia nacional? El único problema que es la única emergencia nacional que ha sido redactada es como, a ver, yo voy a decir una cosa que puede sonar para que la gente lo pueda entender, ¿no? Es decir, para que veamos qué lugar ocupan las mujeres y la vida de las mujeres y los derechos humanos de las mujeres en este país desde hace mucho tiempo, no solo desde ahora, a pesar de todos los avances que reconocemos que han habido. Pero si se hubiera declarado se declaró una emergencia nacional agropecuaria, ¿no? Se invirtieron millones de dólares en esa emergencia nacional agropecuaria. Si le hubieran ido, lo que está pasando con este tema de la emergencia nacional en el tema de violencia basada en género es como si en esa emergencia agropecuaria hubieran ido a ver a cada uno de los productores agropecuarios y le hubieran dado una bolsita así chiquita de forraje y le hubieran dicho arréglese con esto, señor, para solucionar su emergencia agropecuaria. Eso es lo que hacen con la vida de las mujeres. Teresa, no quiero despedirte sin abordar el tema de las denuncias que ha habido en redes sociales, ¿no? Donde pareciera ser que se abrió una puerta de algo que no tenía, como una olla de presión, ¿no? Que estaba ahí y que levanta situaciones culturalmente incorrectas, desnaturalizadas, pero también delitos. Y también ha habido muchos cuestionamientos a la vía de denuncia, ¿no? A la propia red. Y eso se ha habido agravado con pegatinas con caras de hombres denunciados y errores cometidos, ¿no? Un fotógrafo muy conocido, que se llama igual a una persona que trabaja en carnaval, que bueno, su cara fue equivocadamente puesta en esa pegatina. ¿Qué valoración se hace de este fenómeno que se está viviendo con varones carnaval y varones X? Porque ya hay varios sitios de Instagram con denuncias. Y bueno, aquellos polvos trajeron estos lodos, ¿no? En realidad, lo que tenemos que pensar es que entre esta situación que venimos describiendo ahora, entre la falta de respuesta institucional, donde aparece solidaridades que están muy por encima de lo que es la sororidad es la hermandad entre mujeres, ¿no? Entonces hay solidaridades que tienen que ver con lo institucional, hay solidaridades que tienen que ver con que, bueno, cómo en la universidad va a pasar tal cosa, solidaridades que tienen que ver con cómo en carnaval va a pasar tal otra, solidaridades de todo tipo, lealtades tipo omertá, ¿no? Que hacen que de alguna manera las mujeres y las niñas, los adolescentes, sientan que no tienen los espacios, no sientan, sino que en la realidad no existen los espacios. Otro problema de la mala aplicación de esta ley, de la ley de acoso sexual, de la ley de acoso sexual laboral, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Al no existir los instrumentos institucionales adecuados, se producen explosiones como esta, que nosotros no compartimos de ninguna manera la situación de escrache. Ojo, que quede bien clarito. Pero una cosa es no compartir, una cosa es no aplicarlo, otra cosa es dejar de entender cuál es la causalidad de que esto se produzca. La causalidad de que esto se produzca es que las respuestas estatales e institucionales no son las adecuadas. Y cuando la gente se da contra las paredes, tú hoy mencionabas lo del 2018, Humberto. Bueno, en los casos de carnaval hay algunas denuncias que involucran a menores que también tienen esa antigüedad. Claro, por eso me parecía muy válido el ejemplo para imaginar por el calvario que se pasa y durante cuánto tiempo después de una situación. Claro. Además del hecho que se consumó, ¿no? Del hecho que se consumó, de todas las consecuencias que trae eso. Exacto. Ahora, después de eso nos encontramos todavía con mucha gente que tiene mucho poder y que sigue diciendo que las mujeres mentimos en estas cosas, que las inventamos.
y que estas cosas no ocurren, porque lamentablemente lo decían en la década del 90 y hay muchos que lo siguen diciendo al día de hoy y que tienen mucho poder, y por eso, en definitiva, terminamos siempre reclamando por estas cosas. Teresa, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, por darnos el espacio para hablar de estos temas. Hemos estado dialogando con Teresa Herrera, socióloga, integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual en la mañana de Arriba Gente.